¿Sabías que la película Scream está inspirada en un caso real? En 1994, un aspirante a guionista llamado Kevin Williamson quedó completamente atrapado por un programa de televisión en el que se hablaba de un asesino serial que aterrorizaba a un pueblo en Florida y que asesinó a 5 estudiantes universitarios en tan solo 3 noches en 1990. Esta historia no solo lo impactó, se convirtió en la base del guión de la primera película de Scream, y es por eso que hoy hablaremos de Danny Rolling, el asesino de Gainesville. Y sean bienvenidos a Extraño TV, donde lo extraño cobra sentido. Danny Harold Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Shelbyville, Luisiana, dentro de una familia marcada por la violencia. Su padre, James Rolling, era un veterano de guerra con estrés postraumático que luego se convirtió en policía, pero en casa era todo lo contrario a un protector. No solo era agresivo con su esposa Claudia, sino que también abusaba física y psicológicamente de sus hijos, entre ellos Danny. Día tras día, el joven sufría golpes constantes y para escapar del dolor, su mente comenzó a fragmentarse. Creó distintas personalidades y poco a poco su percepción de la realidad comenzó a distorsionarse. Con el tiempo, comenzó a desarrollar múltiples trastornos: desorden antisocial, trastorno de límite de personalidad y además parafilias sexuales y voyeurismo. Pero a su vez comenzó a buscar refugio en la música, el arte y por otro lado el alcohol y las drogas. Todo esto sumándose a una profunda depresión, lo llevó a intentar quitarse la vida tras una fuerte pelea con su padre, pues la situación ya era insostenible. Así que decidió huir. Dejó los estudios y se alistó en el ejército. Pero en 1972 fue expulsado de la Fuerza Aérea por consumo de drogas y no tuvo más opción que regresar. Durante un tiempo vivió con su abuelo y encontró cierta estabilidad en la religión, e incluso se casó con O'Mother Halco y tuvo una hija, pero de forma inconsciente terminó replicando el mismo patrón de violencia con el que creció. El matrimonio no duró mucho, y tras el divorcio, su salud mental se deterioró aún más, y fue ahí cuando comenzó su verdadera caída. Primero fueron pequeños robos, luego robos con violencia y después algo mucho más oscuro. Espiaba a mujeres en lugares públicos y llegó incluso a violar a una mujer que se parecía físicamente a su ex esposa, y aunque fue detenido en varias ocasiones, nunca fue por este crimen. Durante los 80, su vida se convirtió en un ciclo: trabajo, despido, delitos, cárcel y se repetía. Hasta que en noviembre de 1989 cruzó una línea sin retorno. Asaltó una casa en Shelbyville y asesinó brutalmente a una familia entera mientras cenaban: un padre, una hija y su nieto de 8 años. Y lo más inquietante, nadie lo relacionó con estos crímenes. La policía no tenía pistas, el asesino seguía libre. Días después, Dan intentó matar a su propio padre como venganza. Le disparó en el estómago y en la cabeza, pero sobrevivió. Quedó ciego de un ojo y sordo de un oído. Danny huyó, y esa huida lo llevó directamente a Gainesville, Florida. Aquí es donde comienza la conexión real con Scream. En agosto de 1990, Rolling llegó en autobús a Gainesville. Se instaló en una zona boscosa cerca de la Universidad de Florida y vivía aislado, observando y esperando, hasta que su instinto volvió a despertar. La mañana del 24 de agosto se coló en el apartamento de 2 estudiantes, Christina Powers y Sonja Larson. Lo que ocurrió dentro fue una pesadilla. Primero atacó a Sonja, la inmovilizó, la violó y la apuñaló. Y luego fue por Christina. La ató, la amenazó, la violó brutalmente y la asesinó. Pero lo más perturbador vino después. Colocó los cuerpos en posiciones sexuales y antes de irse, se duchó en el apartamento. Horas más tarde, la policía encontró la escena. Era dantesca, pero el horror apenas comenzaba. Al día siguiente, Rolling volvió a atacar. Esta vez esperó a su víctima dentro de su propia casa. Cuando Krista Hoyt entró, él ya estaba ahí. La atacó por sorpresa, la estranguló,
la ató, la violó y finalmente la asesinó de forma brutal. Después, mutiló el cuerpo y dejó partes expuestas de manera macabra. Para ese punto, la policía ya sabía que se enfrentaban a un asesino en serie. Su patrón era claro. Entraba de madrugada, ponía música alta para cubrir los gritos, utilizaba cuchillos, robaba objetos personales y siempre se tomaba su tiempo. El miedo se apoderó del campus. Los estudiantes dormían en grupos, cambiaban rutinas y algunos incluso abandonaron la ciudad. Pero el auténtico pánico estalló cuando aparecieron los cadáveres de Tracy Paules y Manuel Taboada. Fue el 27 de agosto. El primero en morir fue el muchacho, quien descubrió a Rowling entrando a la casa, y tras una fuerte pelea, el homicida logró reducirlo a puñaladas. Tracy escuchó los gritos, y al salir al pasillo para confrontar lo que estaba pasando, vio al asesino. La joven trató de encerrarse en la habitación, pero él fue más rápido. Le tapó la boca, le inmovilizó las muñecas, la desnudó, la violó y la apuñaló 3 veces por la espalda. Y una vez más, eligió una llamativa postura sexual para colocar el cuerpo de la joven. La ciudad estaba paralizada y lo peor, la policía aún no tenía al culpable e incluso arrestaron a un estudiante inocente por comportamientos sospechosos. Pero el verdadero asesino seguía libre hasta el 7 de septiembre. Ese día Danny Rowling fue detenido, no por asesinato, sino por robo, pero al revisar sus antecedentes todo encajó. El ADN coincidía, las pruebas lo señalaban, así que ya habían capturado al depredador. En su campamento encontraron objetos de las víctimas, pruebas biológicas e incluso grabaciones donde hablaba de los crímenes. Era él, sin duda. En 1991 fue acusado formalmente de 5 asesinatos. Durante años lo negó todo, hasta que en 1994 apareció en su vida una periodista, Sondra Londres. Se escribieron cartas, se enamoraron y terminaron casándose. Fue entonces cuando Danny finalmente confesó, pero no asumió la culpa del todo. Poco antes de celebrarse el juicio, se declaró culpable, pero justificó sus actos asegurando de que la única responsable era Géminis, una parte diabólica de su personalidad que salió al ver la tercera entrega del Exorcista. Los psiquiatras que lo examinaron vieron que posiblemente sí tenía personalidades múltiples, pero dejaron claro que Rowling distinguía perfectamente entre el bien y el mal. Rowling se escudó en los abusos físicos y psicológicos sufridos cuando era niño para cometer los homicidios, que aquello fue lo que lo impulsó a convertirse en un asesino, una teoría que no convenció al jurado y finalmente fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. Un mes después, en abril de 1994, el juez lo sentenció a la pena capital por inyección letal. El tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, Rowling se casó con la citada periodista y concedió múltiples entrevistas. Su ejecución se produjo el 25 de octubre de 2005 en la prisión estatal de Staker. Su último deseo fue comer cola de lagarto, camarones, papas al horno, tarta de queso con fresas y té dulce. A las 6 de la tarde le inyectaron una mezcla de hipnóticos, sedantes y analgésicos, y sus últimas palabras fueron las de una canción de gospel que decía: "Nadie más grande que tú, Señor, nadie más grande que tú". Durante 13 minutos, el destripador de Gainesville cantó esta estrofa sin parar mientras miraba a los familiares de las víctimas, y murió a los 52 años. Y así terminó la historia del destripador de Gainesville. Un caso tan impactante que inspiró una de las películas de terror más influyentes de la historia. Si bien Ghostface, el asesino enmarcado en Scream, se inspiró en Rowling, aunque la conexión no es tan exacta, la película no sigue fielmente los crímenes de Rowling, aunque existen algunas similitudes. Una de las más llamativas es el enfoque voyeurista. Al igual que Rowling, a Ghostface le gustaba observar a sus víctimas antes de atacar, como se puede apreciar en la icónica escena del inicio con Drew Barrymore. Ghostface también compartía con Rowling la costumbre de mutilar y escenificar cadáveres, convirtiendo el asesinato en una grotesca representación. Ghostface no es Danny Rowling, pero sin él probablemente no habría existido. Y bueno, cuéntenme, ¿qué tal les pareció esta historia o ya la conocían? Que por cierto les presento mi cuarto, no lo había presentado nunca. Es que no tengo todavía un set, o sea, tengo lo que tenía de mi set anterior, pero no lo puedo poner en estas paredes porque estoy recién mudado y creo que no puedo.
Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video y se me cuidan. Chao.